Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra séptima sesión de Matemática 2 que corresponde a secciones cónicas, en este caso la hipérbola. Comencemos. Bueno, vamos a mirar de la hipérbola inicialmente los aspectos geométricos. La hipérbola, la que ustedes observan en pantalla, si se dan cuenta pueden observar en la simulación interactiva dos ramas, en este caso que están sobre el eje horizontal, pero puede darse el caso en el que sea sobre el eje vertical. Vamos a mirar qué es lo que significan estas líneas rojas, estas configuraciones que ustedes tienen aquí, estos puntos. Entonces los vamos a mirar en detalle. Estos aspectos geométricos son los siguientes. Está la rama que ustedes observan en la simulación anterior. Vamos a dar cuenta que la distancia entre este punto F1 y este punto P, al restarla con la distancia entre este punto F2 y ese punto P, voy a obtener un valor constante, ¿no? Como es una diferencia de distancias, pues el valor va a ser ¿qué? Positivo. Esa diferencia entre distancias de estos dos puntos fijos, que ya sabemos que se llaman focos, pues corresponden a ¿qué? A 2A. Es importante tener claro eso. Ahora vamos a mirar en este caso la distancia, pero antes de mirar la distancia vamos a observar estos puntos donde están observando aquí el puntero, estos puntos de las ramas que están cortando el eje X, y nos vamos a dar cuenta que estos puntos corresponden a los vértices de la hipérbola. Si ahora nos fijamos es en la distancia de esos dos puntos, pues vamos a tener una distancia, y esa distancia es lo que denominamos eje transverso. Ese eje transverso puede tener una característica que es bien importante, que puede ser tanto horizontal como el que ustedes observan ahí, o podría ser como vertical, cuando las ramas estén sobre el eje Y, aquí y acá. Luego nos vamos a dar cuenta que va a haber una pendiente, en este caso que es negativa, esta línea punteada que ustedes observan ahí, y que también podría tener una pendiente aquí positiva, y esas líneas que tienen una pendiente positiva y negativa, que están así diferenciadas por líneas, me estoy dando cuenta que se llaman unas asíntotas. Esas asíntotas lo que me están indicando es que esas líneas imaginarias nunca van a cortar a la hipérbola en ningún punto, son líneas imaginarias y son muy importantes a la hora de construir la hipérbola o determinar otros parámetros que me estén indicando en los distintos ejercicios. Entonces son las asíntotas de la hipérbola. Y ese punto amarillo que ustedes observan ahí, pues es el centro. ¿Es el centro de qué? De la hipérbola, es un centro 0, 0. En este caso vamos a trabajar hipérbolas que tengan centro 0, 0. No vamos a trabajar hipérbolas que tengan otro centro distinto a 0, 0, porque usualmente en el examen de admisión no se trabaja ese tipo de preguntas, entonces solamente vamos a trabajar las que tienen centro 0, 0, aun cuando sabemos que se trabaja. Vamos a mirar la descripción algebraica y geométrica de una ecuación de la hipérbola con centro 0, 0. En este caso vamos a mirar esta que me está indicando si es respecto a un eje que horizontal o si es respecto a un eje vertical. Vamos a mirar en este caso, pues esta corresponde a un eje, y antes de realizarlo me doy cuenta que es importante observar que ese x cuadrado sobre a cuadrado debe cumplir la condición siguiente, que este valor que yo obtengo aquí a la derecha, al sumarlo con este que tengo aquí a la izquierda, siempre debe ser mayor o igual que 1. Y que debe ser mayor o igual que 1 porque si no obtendría una figura que no está en el plano real, va a estar en el plano complejo. Podría obtener otra figura, y aquí estamos trabajando, en este caso es hipérbolas. Esa es la hipérbola con eje horizontal, que es la que vamos a trabajar. La configuración que se tiene en este caso, ¿cuál es? Es la que ustedes observan acá. Si ustedes se dan cuenta, cuando se hace esto 0, pues se va a obtener un valor para x, positivo y negativo. Mientras que si aquí se hace 0, voy a obtener un valor que negativo, una raíz negativa, que me corresponde a un valor que complejo. Por eso es que yo ya sé que no va a cortar el eje y, sino el eje x. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar ahora la descripción algebraica y geométrica de esa hipérbola. En este caso, para un eje que horizontal y aquí para un eje vertical. Ya saben cuál es la forma general para la horizontal, teniendo en cuenta que A es mayor que 0 y B es mayor que 0. Y en este caso para la vertical, que corta el eje Y, que lo único que cambia aquí, si ustedes se dan cuenta que es los vértices, ¿cierto? Miren que los vértices aquí ya están cambiando. Ya en este caso es más o menos a 0, pero no son dos vértices. Claro, en efecto me está indicando que es A0 y el otro es menos A0, que es este. Menos A0, A0, y en este caso está cambiando. Ya aquí la coordenada del eje X es ¿quién? Es 0, ¿cierto? Y ahora yo tengo que mirar la coordenada en el eje Y, que es A, y aquí es 0 en el eje X, y aquí en el eje Y es ¿quién? Es menos A. Entonces aquí yo lo que está cambiando son ¿qué? Son los vértices, dependiendo del eje que esté cortando. También puedo mirar los ejes transversos, como les indicaba. Aquí en este caso la distancia entre estos dos vértices es horizontal, aquí es vertical. Aquí las asíntotas por supuesto cambian, miren que tienen la forma y igual a mx más b.
En este caso ya sabemos que B es 0, por eso pasa por el origen. Ese más me indica que es una pendiente positiva, esta pendiente positiva, y este menos me indica que es una pendiente negativa, esa asíntota que con pendiente negativa. Aquí en este caso es lo contrario, ya aquí cambia, si se dan cuenta. Y en este caso para hallar los focos pues va a ser de una forma análoga pero distinta. Distinta en cuanto a qué. La primera coordenada aquí es más o menos C, o sea C,0, ¿cierto? Mírenla aquí, menos C,0, C,0. Y en este caso cambia, ¿no? Porque aquí ya los focos están sobre el eje Y. O sea, va a ser 0 en quién, en X y C en Y. Y aquí 0 en X y menos C en Y. Cambia. Para las gráficas, pues las ecuaciones de quién, de las asíntotas, pues son estas, que corresponden. Bueno, esa es la descripción algebraica y geométrica que tiene la hipérbola. Ahora vamos a mirar asíntotas de la hipérbola con centro 0, 0, la importancia que tiene en este caso esas asíntotas. Esas asíntotas me permiten que dibujar la hipérbola. Hay muchas formas de dibujar la hipérbola, pero esta es una forma, una técnica que se puede utilizar. Yo usualmente no trabajo esta técnica porque a veces es un poco larga y compleja, pero es útil. O sea, en el caso que el estudiante no pueda despejar bien, entonces lo primero que debe hallar es que las asíntotas, y a partir de las asíntotas y de los valores que en este caso tiene A y menos A y B y menos B, que son los mismos, B y menos B, pero uno está aquí positivo y negativo, y A positivo y A negativo, pues puedo conformar un ¿qué? Un rectángulo, una caja. Se le llama la caja central, por la cual debe ¿qué? Pasar ¿quién? La hipérbola. Y que en uno de los vértices va a cortar en este caso aquí en menos A y aquí en A, si es con el eje horizontal, pero podría darse el caso de que corte aquí en el eje ¿qué? Vertical, que cortaría aquí en B y aquí en menos B. Eso es el caso que se puede dar para las asíntotas, que es bastante útil a la hora de graficarlas. Ya sabemos que en este caso se pueden obtener una pendiente, que en este caso corresponde a más o menos B sobre A. Ya saben que aquí hay dos pendientes, una positiva y una negativa, B sobre A. Y en este caso ya sabemos que Y en este caso corresponde a quién, a más o menos B, A sobre X. Recuerde que la ecuación de la recta de la forma Y igual a mx más B es M más o menos B sobre A y X en este caso. Ya saben que aquí puede cambiar dependiendo de la configuración, si es horizontal o si es vertical. Entonces yo espero que ustedes continúen trabajando en sus hogares y que tengan un excelente día.